Hey, if you're new to Crosspoint, my name is Pastor Brennan, and we are so glad that you're here worshiping with us. I want to take a moment to introduce you to today's speaker. His name is Liam Castle. Liam's a friend of mine. He's a member here at Crosspoint. He's a husband and father. And Liam and his wife, Sarah, they oversee a ministry at Crosspoint called The Rope. They actually oversee all of our relationships with the missionaries that we support, just to encourage them and let those missionaries know that we're with them, we're for them, we're behind them. Liam is also a gifted communicator, and Liam has preached here at Crosspoint before, and I know that you're going to be blessed by his exposition of 2 Kings chapter 5. So may God bless you as Liam unfolds the scriptures for you today. Buenos días. La escritura de hoy es de Segunda de Reyes del 5 del 1 al 14. Si pueden ponerse de pie para la lectura de la palabra. Y lee: Cierto general del ejército del rey de Siria, llamado Naamán, era un hombre muy importante. Su señor lo tenía en alta estima, porque por medio de él, que era un guerrero muy valiente, el Señor había dado la victoria a Siria. Pero Naamán era leproso. Un día una joven israelita que las bandas de sirios habían hecho cautiva y la habían puesto al servicio de la esposa de Naamán, le dijo a su señora: si mi señor acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Cuando Naamán fue a ver al rey de Siria, le contó lo que la joven israelita le había dicho a su esposa. Y el rey le dijo: pues ve a ver a ese profeta, que le enviaré cartas al rey de Israel. Naamán se puso en marcha, llevando consigo 30,000 monedas de plata y 6,000 monedas de oro, y 10 mudas de vestidos. También llevó consigo cartas para el rey de Israel, las cuales decían: cuando estas cartas lleguen a tus manos, por ellas sabrás que yo estoy enviándote a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. En cuanto el rey de Israel leyó las cartas, se rasgó las vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios capaz de dar la vida y le quitarla, para que éste me envíe un hombre para que lo sane su lepra? Como pueden ver, solo está buscando un pretexto para atacarme. Como Eliseo, el varón de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, mandó a decirle: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Deja que venga a verme. Así sabrá que en Israel hay profeta. Y Naamán fue a ver a Eliseo, y al llegar a la puerta de su casa se detuvo, con sus caballos y con sus carros de guerra. Entonces Eliseo mandó un mensajero a que le dijera: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne volverá a ser como antes era, y quedarás limpio de tu lepra. Pero Naamán se enojó y se fue, mientras decía: ¿cómo? Yo pensaba que este profeta saldría a verme, y que de pie invocaría el nombre del Señor, su Dios, y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos Abana y Farfar de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Y acaso no quedaré limpio si me lavo en ellos? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: ay, Señor, si el profeta te hubiera mandado hacer algo más impresionante, ¿acaso no lo habrías hecho? Pues con más razón si te ha dicho: lávate y quedarás limpio. Naamán fue al Jordán y se zambulló 7 veces, conforme a la palabra del varón de Dios, y al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño. Esta es la palabra del Señor. Pueden sentarse. Gracias, hermano Dane. Buenos días, iglesia. Confío en que muchos están familiarizados con el nombre C.S. Lewis. Era un apologético y autor cristiano del siglo XX. Dentro de su libro, La mera cristiandad, tiene una cita que dice: hay un vicio del cual ningún hombre en el mundo es libre. El vicio del que hablo es el orgullo, y la virtud opuesta a este en la moral cristiana se llama humildad. El orgullo lleva a cada otro vicio. Es un estado de la mente totalmente contra Dios. Esto es una cita bien poderosa. Y primero dice que ningún hombre está ausente del orgullo.
y que todos pasamos por esto, en el punto en nuestras vidas, tal vez muy frecuente, hemos pensado muy altamente de nosotros en comparación con los demás. Pero luego, Luis hace el clamor de que el orgullo es en contra de Dios. Y estas son palabras bien serias. No es solo decir que el orgullo es una cosa mala, sino que ser orgulloso es ser activamente en contra de la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Bueno, amigos, el orgullo es en contra de Dios porque nos pone en una posición que pensamos que no necesitamos a Dios. Es irreverente y es una autosuficiencia irreverente. Y nos hace ver en la ilusión que tenemos la solución a los problemas. Este era el problema de Naamán. Estaba consumido por el orgullo. Y esto casi le previno poder estar limpio por Dios. Y quiero decirles que este es nuestro mismo problema. Estamos llenos de orgullo. Creemos que podemos resolver todo, pero lo único que necesitamos, o lo más que necesitamos para la limpieza de nuestro pecado, no tenemos solución a eso. La Biblia dice que Dios se opone al orgulloso, pero le da gracia al humilde. Y aquí para decirnos que cuando nos humillamos delante de Dios y aceptamos que necesitamos su ayuda, entonces en retorno Él nos da las promesas de su gracia. Por favor, únanse a mí en oración antes de entrar en la Escritura. Dios poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios triuno, te damos honor, te alabamos porque eres merecedor, porque eres la única solución a nuestro problema de pecado. Espíritu Santo, te pedimos en tu amor y gracia que nos regales la fruta de la humildad, para que podamos ver nuestro pecado. Dios, te amamos, pero te amamos porque primero nos amaste a nosotros. Amén. Así que hoy vamos al libro de Segunda de Reyes, pero antes de adentrarnos en él, quiero darle un poco de historia y este tiempo que estaba sucediendo cuando pasó esta historia. Esta historia se estima que pasó cerca del año 800 a.C. Esta historia involucra a dos países. Uno es Siria y el otro es Israel. Sabemos que Israel era el pueblo escogido de Dios. Él los había bendecido al darle su ley, pero ellos constantemente la estaban rompiendo. Así que ahora vemos en Segunda de Reyes cómo vemos que Dios está juzgando a Israel y usa a su enemigo Siria para hacer ese juzgado. Si pueden, únanse a mí en Segunda de Reyes 5:1. Si no tienen una Biblia, puede utilizar uno de los asientos enfrente de ustedes y unirme en la página 311. Déjenme recordarles que en este libro tan preciado están las palabras literales de Dios. Somos tan bendecidos de que esto esté disponible y tan abundantemente para nosotros. Vamos a leer del verso 1 al 3, la palabra de Dios para ustedes. Cierto general del ejército del rey de Siria, llamado Naamán, era un hombre muy importante. Su señor lo tenía en alta estima, porque por medio de él, que era un guerrero muy valiente, el Señor le había dado la victoria a Siria. Pero Naamán era leproso. Un día, una joven israelita que las bandas de Siria se habían hecho cautiva y la habían puesto al servicio de la esposa de Naamán, le dijo a su señora: si mi señor acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra.
Así que en el verso 1 aprendemos algunos hechos de nuestro personaje principal, que era un hombre valiente y era el guerrero principal del ejército sirio y que estaba en gran favor con su maestro o su señor, el rey de Siria. También nos dice que era un hombre de gran valor. Naamán era un guerrero victorioso y tenía un rol único, de mucho prestigio, y había ganado mucho dinero, pero tenía un problema. Era un leproso. Si no estás familiarizado con la lepra, es una condición de la piel debilitante y la Biblia la describe en que la piel se hincha, se pone rojiza, y hoy día se le llama clínicamente a la lepra como la enfermedad de Hansen. Y si no se trata, puede causar ceguera, daños significativos. Sabemos que no importa la condición de Naamán, era extremadamente doloroso y socialmente impactante para Naamán. Naamán había completado todo lo que el mundo podía ofrecer, pero esta era una, decimos entre comillas, falla que él tenía. Luego en el verso 2 vemos como la sirvienta, una sirvienta de Naamán, desde la esposa de Naamán, era israelita. Se la habían llevado en tal vez una de las invasiones y es muy probable que sus padres los hubiesen matado. Así que esta niña está viviendo como esclava en la casa del hombre que tal vez la raptó y posiblemente mató a sus padres. Entonces, en vez de ella ser vengativa, ella está viviendo la virtud cristiana de amar a tus enemigos. Y le dice a la esposa de Naamán que él puede sanar si va al profeta en Samaria, la capital de Israel. Podemos aprender mucho de esta niña, específicamente acerca de la providencia de Dios. La providencia de Dios significa que Él, en su sabiduría y su amor, Él ordena todos los aspectos humanos, ya sean grandes o pequeños. Y primero vemos esto en el verso 1, en donde nos dice que a través de Naamán, el Señor le había dado la victoria a Siria. Si Dios no hubiese querido que Siria derrotara a Israel, no hubiese sucedido. Pero a medida que, igual que Dios ordena las cosas grandes que pasan entre las naciones, incluso lo hace hoy día, también Él ordena las circunstancias en cada una de las personas y en la vida de esas personas. Cuando la vida se nos pone difícil y todo se nos está cayendo, derrumbando alrededor de nosotros, es tan fácil creerle a las mentiras de Satanás, que Dios no se preocupa por nosotros, que Dios no es bueno, que tal vez Dios no es real, y que si es real, ¿por qué está dejando que esto suceda? Amigos, les dejo saber que es importante saber que Dios permitió que esta niña fuera raptada. Y tal vez ese rapto fue un acto de pecado, pero era una cita divina que Dios había pautado para esa persona. Y esta niña no necesariamente sabía la doctrina de providencia, pero muy, muy probable sí sabía todas las historias de sus ancestros, las historias que les recordaban el carácter de Dios. Las historias de cómo Dios removió a los israelitas de Egipto. La historia de cómo Dios los libraba de las picaduras de serpiente al ellos ver la serpiente de bronce. Y tal vez ella escuchó la historia de José y cómo
la traición de sus hermanos y su captividad como esclavo, lo utilizó como Dios para salvar a muchos israelitas. Lo que ella sabía de seguro que el carácter de Dios, que ella podía confiar en Él, no importa lo que sucediera. Hermanos y hermanas, debemos de siempre confiar en el Señor, no importa lo que esté pasando en nuestra vida, en salud, en la familia, en las finanzas. Recuerden los tiempos en que Dios se ha mostrado para ti y ha hecho milagros en tu nombre. Continuamos en el verso 4 al 7. Cuando Naamán fue a ver al rey de Siria, le contó lo que la joven israelita le había dicho a su esposa. Y el rey le dijo, pues ve a ver a ese profeta, yo le enviaré cartas al rey de Israel. Naamán se puso en marcha, llevando consigo 30,000 monedas de plata y 6,000 monedas de oro y 10 mudas de vestidos. También llevó consigo cartas para el rey de Israel, las cuales decían, cuando estas cartas lleguen a tus manos, por ellas sabrás que yo estoy enviándote a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. En cuanto el rey de Israel leyó las cartas, se rasgó las vestiduras y dijo, ¿acaso soy Dios capaz de dar vida y quitarla, para que éste me envíe un hombre para que lo sane de su lepra? Como pueden ver, solo está buscando un pretexto para atacarme. Así que luego de recibir las noticias de que él podía ser sanado por el profeta en Samaria, pues Naamán va y le dice al rey de Siria esto. Y una vez más vemos la providencia de Dios, porque el rey permite que su soldado más importante vaya al territorio enemigo. Así que Naamán se va en su viaje y primero nos dice que él tomó 30,000 monedas de plata y 6,000 monedas de oro, que eso equivale a millones de dólares en la economía del mundo de hoy. También nos dice que se llevó 10 mudas de ropas, porque esto iba a ser un viaje muy largo. Esto lo que nos muestra de Naamán es que él era un hombre desesperado. Un hombre tan desesperado que estaba dispuesto a viajar cientos de millas y pagar millones de dólares para que fuera sanado. Pero lo que él no se había dado cuenta es que el precio que iba a tener que pagar era mucho más grande y muy diferente a lo que él pensaba. Luego del viaje de Naamán, llega a Israel y en el verso 6 le da al rey una carta en donde dice que tenía que limpiarlo de la lepra. La respuesta del rey hace una referencia a esto en 2 de Reyes 3, el 1-2, y nos dice que su nombre era Jorán y que hacía el mal a los ojos del Señor. Lo que queremos enfocar acá es que este rey no era un seguidor de Dios. Y vemos esto bien cuando hace su respuesta, en donde él se rompe las vestiduras, que esto es una expresión de dolor y de muy común en este siglo. Él estaba lleno de miedo, porque él sabía que no podía hacer esto de limpiarlo y no confiaba en Dios. Entonces pensaba que estaba atrapado por el rey de Siria en un pedido imposible y que esto era una excusa para entrar en guerra. Vemos como el problema de Jorán no era que él no tenía fe, es que él había puesto su fe incorrectamente. Él tenía la fe en él mismo, en hacer algo, pero él tenía que poner esa fe en Dios. Y sí, Jorán tenía que reconocer que él tenía que hacer eso en Dios, pero él tenía cero fe en que Dios podía hacer eso. Es fácil para nosotros acusar a Jorán
y tal vez identificar todos con su maldad y toda su ¿verdad? Sus problemas. Pero no te has encontrado tú diciendo Dios provee, pero ni siquiera has pedido eso en oración, en lo que crees. Yo lo he hecho y lamentablemente las palabras Dios provee pueden convertirse en un mantra vacío, que lo decimos sin el significado. Cuando Joram reconoció su inhabilidad de poder sanar, eso lo llevó a desesperanza. Aprendamos una lección acá y cómo nuestra desesperanza nos puede llevar a arrepentimiento. Voy a tomar un desvío a Lucas en cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están conectados. Tal vez cerca de 900 años de diferencia, Jesús está predicando a los israelitas y le hace una referencia que en los tiempos de Segunda de Reyes solamente un gentil llamado Naamán fue el que ha sido salvado de la lepra. La audiencia era familiarizada con esta historia, pero cuando Jesús hace esta referencia, ellos se ponen muy furiosos específicamente por el punto que Jesús está trayendo y ya empiezan a planificar matarlo. Pero Jesús está apuntando en cómo a través de la historia Dios le ha mostrado misericordia a todas las diferentes clases de gente y de razas. Y eso los pone furiosos a los israelitas, porque ellos pensaban que ellos tenían un estatus único con Dios, solamente por su etnicidad. Jesús aplastó esta idea al mostrarle que Dios siempre ha y siempre va a dar salvación a aquellos que se humillen delante de Él, no importa la raza, porque todos hemos sido hechos únicamente en la imagen de Dios. Con eso, vamos a leer nuestros últimos versos, los versos 8 al 14. Como Eliseo, el varón de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, mandó a decirle: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Deja que venga a verme, así sabrá que en Israel hay profeta. Y Naamán fue a ver a Eliseo, y al llegar a la puerta de su casa se detuvo, con sus caballos y con su carro de guerra. Entonces Eliseo mandó un mensajero que le dijera: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne volverá a ser como antes era, y quedarás limpio de tu lepra. Pero Naamán se enojó y se fue, mientras decía: ¿cómo? Yo pensaba que ese profeta saldría a verme, y que de pie invocaría el nombre del Señor, su Dios, y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos Abana y Farfar de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Y acaso no quería también limpio y se me lavó en ellos? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se acercaron y le dijeron: ay, Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más impresionante, ¿acaso no lo habrías hecho? Con más razón si te he dicho: lávate y quedarás limpio. Naamán fue al Jordán y se zambulló 7 veces, conforme a la palabra del varón de Dios, y al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño. Alabemos a Dios. Así que en el verso 8 vemos cómo somos introducidos a este profeta, se llama Eliseo. Así que Eliseo, no lo confundamos con Elías. Elías era el mentor de Eliseo. Así que vamos a dejarlo ahí para no confundirlos más. Como profeta, Eliseo fue escogido por Dios para entregar sus palabras, las palabras de Dios exactas al mundo. Era un hombre muy fiel y su fe le causó poder retar la fe de Joram
y le dice, ¿por qué te rompiste las vestiduras? ¿Por qué eres tan pecador? Envíalo a mí y yo le mostraré que Dios está presente y lo puede salvar. Así que Naamán va entonces a la casa de Eliseo con sus caballos y sus carruajes y entonces recibe una respuesta que él no estaba esperando. Él pensó que le iban a sacar la alfombra roja. Y entonces, por el contrario, prácticamente no lo atienden mucho. Y entonces, él pensaba que lo iban a venir a la puerta, pero él envía un mensajero. Y el mensajero es el que le da el mensaje y le dice, vete al río y zambúllete 7 veces. Y esto era insultante para Naamán. Y en los versos 11 y 12 vemos cómo su orgullo y va en mucho coraje y empieza a decir, yo traje todo este dinero, yo viajé todo este camino, primero al rey, ahora a Eliseo, y no tienes la decencia de juntarte y darme la cara. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes el poder que tengo? Y para completar esto, entonces quieres que me bañe en ese río tan disgustante, el río Jordán, y eso lo hubiese yo hecho en los ríos más bellos de Damasco. Amigos, Naamán estaba rechazando el humillarse él mismo y él quería ejercer su orgullo anti Dios y era irreverente y estaba buscando su autosuficiencia de una manera. Pero ahí sí no era lo que iba a suceder, o así no era como las cosas iban a pasar para Naamán. Y muy bien pasa igual para nosotros con la limpieza de nuestros pecados. Déjeme compartirle una historia para ilustrar este punto. Mi esposa Sara tiene una amiga que se llama Brody, y ella es una misionera en el Amazonas, donde llega a tribus que no conocen de Dios. Y entonces recientemente ella estaba acá y nos está contando cómo a veces ella toma viajes de semanas, de meses para evangelizar estas tribus. Y entonces ella compartió una foto con nosotros del lugar en donde ella se queda allá para que pudiésemos entender el ambiente. La aldea en donde ella vive no tiene agua, no tiene electricidad. Así que el único lugar para bañarse es ese río. Así que luego de un día muy largo, ella se va al río y se mete en el río. Y entonces empieza a lavarse su cabello, se lo enjuaga. Tiene tanta paz y entonces toma un peine blanco y empieza a peinarse. Pero con cada lanzada, el pelo sale más marrón. Y entonces ella realiza que no importa las veces que ella se lave en ese río, está muy sucio para poder salir limpio. Amigos, este río tan sucio simboliza cada cosa en el mundo que utilizamos para tratar de limpiarnos aparte de Cristo. Se puede ver bien temporariamente, nos da la ilusión de que está trabajando y funcionando, pero siempre nos va a fallar. Al no creyente, déjame hablarte por un momento. Todos tenemos culpa, todos la hemos sentido, y es porque todos hemos roto la ley de Dios y le hemos hecho mal a Él y a otros. Ahora, ya sea que quieras enfrentarte a ese hecho o no, eso te lo dejo a ti. Pero te debo decir que si tú pasas una vida tratando de absolver tu culpa con cualquier cosa que no sea Jesús, eso te va a fallar. Tal vez quieres usar tu dinero
y quieres ser extremadamente caritativo, ese sentimiento de bondad no va a durar. Tal vez quieres perseguir estatus o poder o el dinero para que puedas vivir en la ilusión de que no necesitas ninguna ayuda. O tal vez quieres rechazar a Dios y poner tu fe en el ateísmo. Bueno, te advierto en contra de eso, porque Dios nos ha creado con una conciencia por una razón, y rechazar su autoridad no la va a apaciguar. Vamos a tomar una mirada al verso 14. Nos dice que Naamán se adentró en el río 7 veces, de acuerdo a la palabra del hombre de Dios, y él se volvió limpio. La razón, nuestro amigo Naamán, fue porque finalmente hizo lo que el profeta Eliseo le dijo. Y tú tienes que hacer finalmente lo que el gran profeta Jesucristo nos ha dicho a todos hacer. En Marcos 1:17 Jesús dice: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En otras palabras, reconoce tu pecado, voltéate de él y cree en mí como la única solución a este problema de pecado, Jesús. Tal vez estás pasando dificultad con la humildad que esto necesita, y honestamente lo entiendo, pero los exhorto a que tomen una mirada a la humildad de Jesucristo, lo que Él demostró. Dios mismo, Jesús, nacido de una virgen, y tomó forma indefensa de un infante, creció, tuvo que trabajar con todos los mismos problemas y tentaciones que nosotros tuvimos, pero contrario a nosotros, vivió una vida sin pecado. Sus acciones fueron perfectas. Una vida solo merecedora de exaltación. Y sin embargo fue a la cruz a tomar el castigo que nosotros merecíamos, muriendo y derramando su sangre y experimentando la ira de Dios que estaba pautada para nosotros. Al no creyente, te ruego como los sirvientes de Naamán le rogaron a él, para que mueras a ese orgullo anti Dios y aceptes que la única cosa que va a limpiarte permanentemente es la palabra y el cuerpo de Cristo en la cruz. Todos necesitamos simbólicamente bañarnos en el río de la sangre de Jesús. Y te ruego que sea hoy el día que dejes bañarte en esa sangre. A mis hermanos y hermanas, antes de cerrar, quiero que ustedes vean que el hecho de que Naamán se bañó 7 veces no es irrelevante. El número 7 es muchas veces asociado con cierre, con algo completo. Dios nos está diciendo algo bien profundo acerca del número de veces que Naamán se bañó en el río. Muchas veces veo un problema en la iglesia y estoy predicándome a mí mismo aquí, en donde estamos tan seguros de nuestra salvación en Dios, pero no estamos seguros de nuestra posición con Él. Lo que significa esto es que en una mano sabemos que estamos salvos por nuestra fe en Jesucristo, pero en la otra mano, a razón de nuestro pecado,
no sabemos si en verdad Dios nos ve como si estuviésemos limpios. Y muchas veces lo que hacemos como tontos es ir de regreso a la ley a tratar de limpiarnos y cubrirnos. Corremos a la ley a tratar de probar a nuestro Padre que somos lo suficientemente buenos para que Él nos ame. Qué carrera más vana y tonta. Pero recordemos que en Juan 1:12 nos dice que a todos los que lo recibieron, aquellos que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. No nos dice aquí que aquellos que siguieron perfectamente la ley se convirtieron en hijos de Dios. Porque recuerden que la ley no se nos dio para limpiarnos. Se nos dio para mostrarnos cuán desesperados somos. No trates de hacer que la ley haga lo que el Evangelio está haciendo. Al creyente, tu lección de hoy es de descansar en cuán completo es esa limpieza que tiene. Tienes que creer que Jesús lo que hizo es más que suficiente para limpiarte. Dios restauró a Naamán como un bebé. Pero a través del Evangelio, Dios nos ha restaurado el alma a una limpieza que es más que la de un bebé. Él la ha restaurado a la limpieza de Cristo. Con eso quiero invitar al equipo de oración a subir, a que podamos cerrar en una canción. Quiero recordarles a todos que vamos a tener nuestro equipo de oración acá enfrente. Si hay algo que ustedes necesiten, por favor, levántense y vengan. No hay vergüenza en permitir que un hermano ore por ustedes y nos diga cuán bueno Dios es. Vamos a orar para cerrar. Dios, tú eres maravilloso y estamos sin palabras delante de ti. Te damos gracias por esta historia. Gracias por tu palabra. Tu palabra es más que suficiente para darnos convicción y mostrarnos la bondad. Te pido que uses tu palabra hoy para que toques nuestros corazones y nos muestres eso. Y últimamente, como toda la Escritura hace, nos apunte a Jesús. En tu nombre, Jesucristo. Amén.